Hi everyone, bienvenidos a la clase de hoy. El día de hoy veremos Perfect Conditional, la condicional perfecta, ¿sí? Este Perfect Conditional vamos a hacer uso de lo que hemos visto anteriormente, el would, ¿sí? ¿Se acuerdan del uso del would que le daba la terminación de IA a los verbos? Entonces vamos también a hacer uso de este would para poder describir la gramática de este Perfect Conditional, ¿sí? A continuación vamos a explicarlo. Perfect Conditional, it relates the action that someone could have done. ¿Listo? Entonces, lo vemos así. It relates, es digamos el concepto de esta perfect conditional. It relates the action that someone could have done. ¿Sí? Entonces esta perfect conditional relata la acción que alguien habría hecho, ¿sí? Que alguien había realizado, que alguien habría hecho. Bien, entonces vamos a verlo de esta forma. Vamos a utilizar este perfect conditional, como les he indicado, vamos a hacer uso de este would, que lo hemos visto anteriormente, pero ahora va a ir acompañado de have, ¿sí? Este va a ir acompañado de este verbo have, ¿sí? El perfect conditional se forma así, con would y el verbo have, ¿ya? Más, vamos a poner aquí, vamos a hacer uso de los verbos, ¿sí? El verbo, la acción, debe ir ahora, en este caso, lo vamos a poner en pasado participio, ¿sí? Es como vamos a utilizar vamos a poner solo verb, ¿ya? El verbo debe ir en pasado participio. Entonces, digamos que esta es la estructura para utilizar este perfect conditional. Hacemos uso del good, ¿sí? Pero como pueden ver ahí, vamos a acompañarlo de este verbo have. Y luego viene un verbo, la acción, es otro verbo, ¿no? Una acción, pero debe de ir en pasado participio, ¿sí? Entonces ya hemos visto los verbos en presente, en pasado y pasado participio. Entonces esa tercera columna que vamos a hacer uso, ¿sí? Del past participle. Ahora, obviamente ya sean los verbos tanto regulares como irregulares. Eso sí, no hay inconveniente, pero tiene que estar en pasado participio, ¿bien? Entonces, este would have le va a tener la terminación, habría, ¿sí? La interpretación habría. Y el verbo, como está en pasado participio, tiene la terminación ado, ed, ¿sí? Vamos a hacer unas oraciones ahora para poder entenderlo mejor, ¿sí? Vamos a hacer una oración de forma afirmativa utilizando esta perfect conditional, ¿bien? Entonces hacemos uso del would have para todos los pronombres personales, no hay excepción, ¿bien? Con todos los subject pronouns, los pronombres personales. Entonces, yo voy a elegir el pronombre personal he, ¿sí? El subject pronoun he. Luego vamos a poner este would have, ¿bien? Would have. Y ahora nos dice el verbo, ahora viene el verbo, pero en pasado participio. Vamos a elegir el verbo meet. ¿Sí? El verbo meet en pasado participio y pasado es met. ¿Sí? Entonces presente, meet, es con doble E, pasado y pasado participio, met. ¿Sí? Meet, met, met. Entonces, he would have met. Tengo el verbo en su pasado participio. Voy a ponerle un complemento también. ¿Sí? He would have met him. He'd have met him in his trip. Bien, entonces indico. He, el pronombre personal, would have
para formar la perfect conditional, el verbo en pasado participio, bien, y luego yo he puesto un complemento. ¿Vale? Entonces la oración está de forma afirmativa. He would have met him in his trip. ¿Sí? Entonces, como les he indicado, el would have, trabajamos todos los pronombres personales, no hay excepción, bien, no hay alguna modificación, algún cambio. Trabajamos con todos los pronombres personales, ¿sí? Entonces indico, él lo habría. Esto le da, como les dije, la terminación habría. Entonces, los verbos siempre tienen, en pasado participio tienen la terminación ado, edo, ¿bien? Entonces indico, él lo habría conocido, ¿sí? Él lo habría conocido, porque tengo el pronombre acá, el object pronoun him. He would have met him. Él lo habría conocido en su viaje, ¿sí? Entonces, este would have más el verbo en pasado participio, would have, la interpretación habría. Los verbos en pasado participio siempre con la terminación ado, edo. Él lo habría conocido en su viaje, ¿sí? Vamos a hacer una oración ahora para que podamos ver la forma negativa, ¿sí? Negative form. They would. Ahora, como voy a ponerlo de forma negativa, esa would lo que voy a poner en forma negativa. Entonces, wouldn't or would not, ¿sí? Si gustan hacerlo completo, ya hemos visto anteriormente este would, ¿sí? Solo que ahora lo estamos viendo como una condicional. Entonces, would not para la contracción. Igualmente, si desean hacerlo de forma completa, would not, ¿sí? En este caso, yo lo estoy haciendo en forma contraída. Wouldn't, ¿ya? They wouldn't have. They couldn't have. Vamos a poner ahora un verbo en pasado, un verbo regular, ¿sí? El verbo study tiene la terminación y, la y la debemos cambiar por la i y la ed. Entonces así formamos el verbo en pasado, ¿verdad? Pasado o pasado participio, los verbos regulares son igual. Entonces ahí está, en pasado participio. They wouldn't have studied, ¿vale? They wouldn't have studied. They wouldn't have studied. Ahora le ponemos un complemento. Tengo el pronombre personal, el would have, el would obviamente es de forma negativa, wouldn't, y el verbo en pasado participio, ¿sí? Entonces indico, ellos no habrían estudiado. They wouldn't have studied. Vamos a ponerle un complemento. ¿Ya? They wouldn't have studied for the exam. ¿Ya? Entonces, ellos no habrían estudiado, está en forma negativa, ¿verdad? Entonces, no habrían estudiado para el examen, ¿sí? For the exam, para el examen. Ahora vamos a ver una oración de forma interrogativa, ¿sí? En pregunta, question, ¿verdad? Question. Ya vamos a poner, obviamente, debo poner este would por delante porque deseo hacer una pregunta, ¿verdad? Would. Luego viene el pronombre personal. Vamos a utilizar el pronombre you, ¿sí? Have por aquí. Y ahora sí en el verbo en pasado participio para hacer pregunta. Would you have? Vamos a elegir el verbo. Speech. ¿Sí? Como está en pasado, mejor dicho, como es un verbo regular, solo le agregamos la terminación ed al verbo speech. Ahora lo ponemos en pasado, pasado participio es igual, ¿sí? Con la terminación ed. Speech. Would you have a speech? ¿Listo? Y question mark. Question mark. Signo de interrogación para elaborar la pregunta. Would you have a speech? ¿Sí? Entonces le pregunta, ¿habrías discursado?
¿sí? Habrías discursado. Ahora también puedo dar una respuesta negativa, afirmativa, negativa, utilizando short answer, utilizando respuestas cortas. Would you have a speech? ¿Sí? Entonces respondo si lo habría hecho, ¿no? Si habría hecho esta acción. Yes, I would. ¿Sí? Y si no lo habría hecho, respondo de forma negativa. Would not, contracción, wouldn't. ¿Sí? Yes, I would. No, I wouldn't. ¿Sí? Entonces, esto ya saben, es una respuesta corta. Aquí hemos utilizado short answer. Como siempre les recuerdo, la respuesta obviamente es, ¿no? Yo deseo dar una respuesta corta, short answer. Pueden ustedes también dar respuestas completas o largas, ¿sí? Es lo que es correcto también. En todo caso, si fuera una respuesta completa o larga a esta pregunta, would you have a speech? Si fuera de forma positiva, yes, I could have speech. ¿No? Y si es negativa, no, I wouldn't have speech. ¿Sí? Entonces, la respuesta es de la forma que gusten darla, es libre. Si una respuesta corta o una respuesta larga o completa. Bien, vamos a practicar una vez más la pronunciación sobre estos ejemplos que hemos hecho para que nos pueda quedar mucho más claro y también podamos practicar la pronunciación. ¿Sí? Vamos entonces, el concepto que hemos mencionado acerca de esta perfect conditional. It relates the action that someone would have done. ¿Sí? Relata la acción que alguien habría hecho. Bien, then the first sentence in affirmative form. He would have met him in his trip. He'd have met him in his trip. Negative form. They wouldn't have studied for the exam. They wouldn't have studied for the exam. Next, interrogative form. Would you have speeched? Would you have speeched? Yes, I would. No, I wouldn't. ¿Sí? Bueno, chicos, sería todo por la clase de hoy acerca de esta Perfect Conditional. Bien, recuerden, si les gustó la clase del día de hoy, de darnos like, suscribirse a la página, compartir, que con eso nos ayudan mucho. Nos encuentran como Latin American English TV.